Saludos amigos y bienvenidos a su programa El Pueblo Quiere Saber. El único programa que analiza la problemática social de manera responsable, de la manera que usted necesita escuchar y analizar verdaderamente qué es lo que está pasando para que sea usted el que llegue a una determinación libre de prejuicio y de colores políticos. Así que muchas gracias por su sintonía. Como siempre, en El Pueblo Quiere Saber hacemos este trabajo únicamente para su mayor satisfacción. El programa de hoy es único, exquisito, como todos los programas, claro está, que hacemos aquí en El Pueblo Quiere Saber. El tema principal que quiero que analicemos en el día de hoy es el IBU versus el IVA. Sí, ese nuevo impuesto del que el gobierno actual está hablando y con el que el gobierno ha apostado que va a resolver la llamada crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico. En un programa anterior del Pueblo Quiere Saber, yo le estuve estableciendo a ustedes, los amigos televidentes, cuál había sido la trayectoria del impuesto en Puerto Rico. Hoy le voy a dar ese breve repaso para aquellas personas que no pudieron ver ese programa, para que podamos entender, ¿verdad?, la secuencia que ha habido con esto de los impuestos en Puerto Rico. Sepa usted, y podemos recordar, que antes del 2006 por ahí, lo que había en Puerto Rico era un impuesto en los puertos o en los muelles, como se le conocía, el famoso arbitrio. Y ese arbitrio en ese momento era de 6.6%. Quiere decir que en el 2006, antes del mes de octubre por ahí que empezó el IBU, todos los comerciantes, cuando compraban mercancía fuera de la isla, la mercancía cuando llegaba al muelle, al puerto, se hace una declaración de embarque y en ese documento se establecía de dónde procedía esa mercancía, quién era el que la estaba trayendo a Puerto Rico, toda la información básica y demás. Las compañías marítimas le contactaban a usted, si usted era el comerciante o el comprador de esa mercancía, y le notificaban, mira, llegó el embarque, el número del embarque es este. Y usted tenía que ir con esa copia de ese documento y un documento que se llenaba en la oficina de arbitrios. Ahí usted como comerciante iba, daba toda su información, llevaba la factura declarando qué mercancía venía en ese embarque y si el valor de la mercancía era, por ejemplo, $1,000, pues usted tenía que pagar entonces el 6.6 de esos $1,000. ¿Qué pasó? El gobierno de Puerto Rico en el 2006, con aquel proceso del cierre de gobierno y demás, la Cámara de Representantes y el Senado, dominados por el Partido Nuevo Progresista, presidente de la Cámara José Aponte y presidente del Senado Kenneth McClintock, y en la gobernación el señor Aníbal Acevedo Vilá. Cuando se dé el famoso cierre de gobierno, ambas partes, tanto el Ejecutivo como la legislatura, se reúnen y el Partido Nuevo Progresista, desde su plataforma de gobierno, cuando corrieron para las elecciones del 2004, habían propuesto en todo momento que ya hacía falta en Puerto Rico un sales tax o un impuesto a la venta. Y en ese momento, pues, acuerdan para eliminar el tranque y el cierre de gobierno, acuerdan con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá a que se debería imponer un impuesto a la venta, que ahí es que nace el famoso IBU, Impuesto de Ventas y Uso, donde usted, como consumidor, va a pagar un impuesto por todo lo que usted compre, o si usted es el comerciante que trajo el artículo, usted va a pagar si usted lo utiliza y no lo vende. Si usted, por ejemplo, trae rolos de pintar, trae 5 rolos de pintar y usted decide quedarse con uno porque lo tiene que usar usted para unos trabajos, pues usted tiene que pagar por haber usado ese rolo el impuesto que le corresponde al mismo. Pero ya no se paga al momento de la llegada, ¿no? En ese momento, ¿qué se le dice a los comerciantes?
pueden traer la mercancía que quieran, no va a haber ningún problema, inmediatamente la pueden recoger, la llevan hasta sus tiendas o sus almacenes y cuando usted la venda, usted le va a cobrar al cliente el 7%, que ese 7%, un 1% le corresponde al municipio y un 6% le corresponde al gobierno central. Y ahí, esa era la fórmula inicial del IBU. Un 7%, un 1% para el municipio y un 6% para el gobierno estatal. ¿Qué pasó? Recordemos desde ya y notemos que en el impuesto anterior se computaba el 6.6 del costo del artículo para el comerciante. Y el IBU se cobra el 7%, pero es del precio de venta. De manera que si seguimos con el ejemplo del rolo de pintar, si el rolo de pintar al comerciante le costaba $1, con el impuesto anterior él pagaba el 6.6 de ese dólar, porque el dólar era su costo. Con el sistema nuevo, con el IBU, el comerciante no lo paga ahí, pero si él decide vender el rolo en $5, pues tiene que entonces cobrarle el 7% al cliente. Como todos verán, es mucho mayor el 7% del precio de venta que el 6.6 del costo del artículo. Y ahí es que el gobierno, ¿verdad?, gana. En un sistema anterior, lo que estuviera pagando el comerciante eran 6 centavos. Con el sistema del IBU, el comerciante le estuviera remitiendo al gobierno central 30 centavos y el restante al gobierno municipal. Hasta ahí ya hemos visto lo que era el sistema del arbitrio en el puerto y el famoso IBU que hemos tenido hasta ahora desde el 2008. Debe llevar ya prácticamente 7, 8 años corriendo, desde el 2006, perdón, debe llevar ya como 9 años por ahí, de 8 a 9 años ya prácticamente de haberse establecido completamente. Muy importante señalar que en ese momento en el que se implementa el IBU, los comerciantes tenían un certificado, como una tarjetita de identificación, que se llamaba el certificado de exención del IBU. Y esto se hizo para que los comerciantes que no traían mercancía de afuera y que le compraban a cualquier otra tienda en Puerto Rico para revender el artículo, no tuvieran que pagar el IBU. De manera que si una ferretería le compraba a cualquier persona por ahí alguna herramienta, vamos a llamar destornilladores, pues ese comerciante no le tenía que pagar IBU al comerciante que le comprara los destornilladores, porque la única persona que iba a ser responsable de pagar el IBU era el consumidor final de ese producto. ¿Está bien? Esa persona, tal vez usted o yo, que lo va a comprar el artículo para poder utilizarlo en su casa o en su negocio, ese sí era el que iba a pagar el IBU. Hasta aquí, miren lo que ha pasado muy sencillo. El gobierno de Puerto Rico simple y sencillamente fracasó. ¿Por qué fracasó? Primero, porque contemplaron que la implementación del IBU dependía su éxito o su fracaso en lo que decida prácticamente el comerciante, porque las medidas de fiscalización fueron muy vagas e ineficientes. La capacitación que se le dio al personal de Hacienda fue prácticamente ninguna o muy sencilla. Y en Puerto Rico hay una diversidad enorme de prácticas comerciales. Y cada práctica comercial tiene su particularidad. Y nuestros flamantes legisladores no tuvieron la capacidad de prever para todos esos escenarios distintos. Pero no solo eso, el proceso de fiscalización del IBU fue uno sumamente vago. Y como siempre, el sistema tributario descansaba en la buena fe
de las personas. Pues, en que el comerciante de buena fe reportara sus ventas reales, en que realmente todo el IBU que cobrara era el que le iba a remitir a Hacienda y de que iba a cumplir con todas las de la ley, siendo esa una ley sumamente compleja, porque hasta si el comerciante decidía utilizar cualquiera de los artículos, así costara $1, le iban a cobrar el IBU y él tenía que entonces pagarlo por usarlo. Algo que sabemos que es sumamente difícil, aunque el comerciante tuviese la mejor intención de hacerlo. ¿Y por qué? Porque mire, tenemos que ser realistas. Tenemos que tener la capacidad de llegar al taller de trabajo real. Ponga, por ejemplo, una ferretería misma. Una ferretería misma donde se venden clavos, tornillos, destornilladores, taladros, palas, martillos, y que de momento surge una emergencia con algo que se está desprendiendo, inmediatamente buscan su herramienta y no las tienen, y algún gerente o el dueño autoriza a que usen ese artículo y diga, mira, úsalo para que repare eso ahí un momentito, en lo que yo voy allá y busco lo otro que hace falta y resuelvo aquí a fulano que haga esto y al otro que haga lo otro, vengo ya. Y cuando se va, cuando regrese ya hasta se le olvida. Y si no, muy probablemente ese pequeño y mediano comerciante pierde en tanto movimiento y tantas cosas que tiene que manejar a la vez, pierde la noción de reconocer en sus libros que utilizó ese artículo. Es un artículo que ya no pagó IBU, que el Estado pierde ese dinero que se debió haber captado y que no va a tener razón ni conocimiento de ese movimiento comercial que se dio en esa ferretería. Amigos, continuamos con esto y otros ejemplos más y continúen la programación de Más TV, que el pueblo quiere saber continúa luego de esta pausa comercial.